Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que os interesa muchísimo y que ha estado rondando por las redes sociales últimamente, Demet Özdemir. Sí, la mismísima, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de su estilo impecable. No, hoy vamos a indagar un poquito más profundo, porque parece que hay una verdad oculta que le pesa y que, según los rumores, está a punto de explotar. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, de especulaciones, de análisis y, por supuesto, de mucho cariño hacia Demet. Antes de que empecemos, quiero recordaros a todos que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y que me dejéis un comentario al final contándome qué pensáis de todo este asunto. Venga, vamos a empezar. Demet Özdemir, como muchos de vosotros sabréis, es una de las actrices turcas más populares del momento. Su carisma, su talento innegable y su belleza la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde hizo una pareja explosiva con Can Yaman, y más recientemente en Doğduğun Kaderinde, mostrando una faceta mucho más dramática y madura. Cada uno de sus proyectos se convierte en un éxito rotundo, y su legión de fans no deja de crecer. Pero detrás de la sonrisa radiante y del éxito profesional, parece que hay algo que le está pesando a Demet. Los rumores han estado circulando durante semanas, alimentados por pistas en sus redes sociales, declaraciones ambiguas y, por supuesto, por el implacable ojo de la prensa del corazón turca. Se habla de problemas personales, de conflictos profesionales e incluso de una posible crisis en su matrimonio. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre en estos casos, es difícil separar la verdad de la ficción. Los medios de comunicación a menudo exageran las situaciones para generar titulares impactantes, y las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la especulación y los rumores infundados. Sin embargo, también es cierto que cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Una de las primeras señales de alarma fue el repentino silencio de Demet en sus redes sociales. Ella, que suele ser muy activa y compartir momentos de su vida con sus seguidores, desapareció durante varios días, dejando a sus fans preocupados. Cuando finalmente regresó, sus publicaciones eran menos frecuentes y con un tono más melancólico. Algunos interpretaron esto como una señal de que algo no iba bien. Era una Demet diferente, menos espontánea, menos presente. Sus stories, antes repletos de risas y momentos cotidianos, se volvieron más formales, casi promocionales. Las fotografías, aunque seguían siendo impecables, parecían posadas, carentes de la naturalidad que la caracterizaba. Los fans más observadores notaron la ausencia de sus mascotas, sus perros, que solían ser protagonistas de sus redes. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ya no los mostraba? Otro factor que ha alimentado los rumores es su relación con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. La pareja se casó el año pasado en una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Parecían la pareja perfecta, enamorados y felices. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de que su matrimonio está pasando por un momento difícil. Se les ha visto menos juntos en público, y algunos medios aseguran que incluso están viviendo separados. Aquella boda de ensueño con vestidos espectaculares y una lista de invitados repleta de celebridades, parecía un cuento de hadas. Las fotos de la luna de miel irradiaban felicidad y complicidad. Pero de pronto el cuento se empezó a desvanecer. Las apariciones conjuntas se redujeron drásticamente y las pocas que hubo parecían forzadas, con sonrisas tensas y miradas que no se cruzaban. Los paparazzis, siempre al acecho, no consiguieron captar ninguna imagen comprometedora, pero sí documentaron la frialdad en sus gestos y la distancia física entre ellos. Por supuesto, hasta el momento, ni Demet ni Oğuzhan han confirmado ni desmentido estos rumores. Ambos han optado por mantener silencio y no hacer declaraciones al respecto. Esta actitud, en lugar de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar aún más la especulación. Muchos interpretan su silencio como una confirmación implícita de que algo está sucediendo. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo vale más que 1000 palabras. Cuando una pareja niega los rumores, suele ser una señal de que al menos, están intentando mantener las apariencias. Pero cuando el silencio es la respuesta, la especulación se dispara y los fans empiezan a atar cabos.
Pero ¿cuál podría ser la verdad que le pesa a Demet? Hay varias teorías que circulan por Internet. Algunos creen que se trata de problemas en su matrimonio, como ya hemos mencionado. La presión de la fama, las agendas apretadas, los viajes constantes. Son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. ¿Están Demet y Ouzhan lidiando con estos problemas? ¿Han sido capaces de mantener viva la chispa en medio del torbellino de sus carreras? Otros sugieren que está lidiando con problemas de salud, ya sean físicos o emocionales. El estrés puede causar estragos en el cuerpo y en la mente. La exigencia de mantener una imagen perfecta, de estar siempre sonriendo y de cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora. ¿Está Demet sufriendo en silencio? Necesita un respiro para cuidar su salud y recuperar su bienestar. También hay quienes piensan que se trata de un conflicto profesional, quizás relacionado con un nuevo proyecto o con su relación con alguna productora. El mundo del espectáculo es competitivo y despiadado. Los contratos, las rivalidades, las exigencias de los productores. Son factores que pueden generar tensiones y conflictos. ¿Está Demet atrapada en una situación profesional difícil? Está luchando por defender sus intereses y su visión artística. Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos días es que Demet estaría considerando tomarse un descanso de su carrera para centrarse en su vida personal. El ritmo de trabajo de una actriz tan solicitada como ella es extenuante, y es comprensible que necesite un tiempo para descansar y recargar energías. Demet ha encadenado un proyecto tras otro sin apenas tiempo para respirar. Las jornadas de rodaje son largas y exigentes, y la promoción de cada proyecto implica viajes, entrevistas y eventos. ¿Está agotada? ¿Necesita un tiempo para desconectar y reencontrarse consigo misma? Además, algunos medios aseguran que estaría planeando formar una familia, lo que implicaría un cambio importante en su vida. La maternidad es un deseo común entre muchas mujeres, y Demet nunca ha ocultado su ilusión por formar una familia. ¿Está este deseo influyendo en sus decisiones? ¿Está considerando tomarse un tiempo para dedicarse a la maternidad? Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente está pasando. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la presión mediática y la atención constante del público pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Ser una figura pública implica renunciar a gran parte de tu privacidad y estar constantemente expuesto al juicio de los demás. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y criticado. La vida de una celebridad está constantemente bajo el microscopio, y esto puede generar un enorme estrés y ansiedad. Es importante recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propios desafíos. A veces nos olvidamos de esto y la vemos solo como una imagen idealizada, como un personaje de ficción. Pero detrás de la actriz famosa hay una mujer real que merece respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que no conocemos la historia completa. No sabemos lo que está pasando en su vida privada, ni los desafíos que está enfrentando. Independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, espero que Demet esté rodeada de personas que la quieren y la apoyan, y que pueda encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo que se le presente. Ella es una mujer talentosa y fuerte, y estoy segura de que sabrá salir adelante. Su talento es innegable y su carisma la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ha demostrado ser una profesional versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Tiene una legión de fans que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación de Demet Özdemir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la popularidad y el éxito de Demet, de los rumores que circulan sobre su vida personal, de las posibles razones detrás de su silencio en las redes sociales y de la presión mediática a la que está expuesta. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan sobre la verdad que le pesa a Demet, desde problemas en su matrimonio hasta conflictos profesionales, pasando por la posibilidad de que esté considerando tomarse un descanso de su carrera. Hemos analizado el impacto que el estrés y la fama pueden tener en la salud mental y emocional de una persona. Hemos especulado sobre la posibilidad de que esté planeando formar una familia, y cómo esto podría influir en sus decisiones. Y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de comprender que detrás de la figura pública hay una persona real con sus propias emociones y desafíos.
Hemos reflexionado sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales en la difusión de rumores y especulaciones. Hemos destacado la necesidad de tratar a las celebridades con empatía y respeto, recordando que son seres humanos como nosotros. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo este asunto, así que no dudéis en dejarme un comentario abajo con vuestros pensamientos y teorías. ¿Qué pensáis que está pasando con Demet? ¿Creéis que los rumores son ciertos? ¿O pensáis que es todo una exageración de los medios? Quiero leer vuestros comentarios. ¿Creéis que su silencio es una confirmación? ¿Pensáis que su matrimonio está en crisis? ¿Creéis que necesita un descanso? ¿O pensáis que todo es una campaña de marketing para promocionar un nuevo proyecto? Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recordemos, sea cual sea la verdad, le enviamos a Demet mucho cariño y apoyo. Esperamos que pueda resolver cualquier situación que esté enfrentando y que siga brillando como siempre. Hasta la próxima.